Y continuamos con lo que sería la teoría, en lo que sería la soldadura del electrodo revestido, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy un poco sobre cómo se clasifican las diferentes posiciones, qué tipo de técnica a utilizar en el momento de soldadura, ¿verdad? La longitud de la varilla, qué tan separada tiene que estar, el amperaje muy alto, el amperaje es muy bajito, y qué efecto tiene esto en la soldadura. Me gustaría, ¿verdad?, que te acerques un momentito, porque me gusta ir sobre lo que sería mis referencias, ¿verdad? Y aquí pueden observar que tiene diferentes clasificaciones: 1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G y 5G. Ok, quizás aquí tienes una ilustración, no, obviamente que quizás no lo pueden observar, pero yo se lo voy a estar presentando para que las entiendan. Vamos a ir ahora sobre lo que sería la 1G. Si puedes grabar hacia acá, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la posición 1G, pues esto quiere decir que cuando usted está soldando un material o dos materiales que quieren unirlo, ¿verdad?, a través de una soldadura, pues la 1G se refiere a una soldadura en una posición completamente plana, que sería de esta manera. Aquí, hacia acá, eso sería lo que sería la 1G. Cuando vamos a hablar de la 2G, pues es una posición horizontal, o lo que llaman cornisa, ¿verdad? O sea, si usted tiene dos piezas y usted quiere unirla, pues entonces esto sería la 2G. Y hay unas técnicas específicas para usted soldar en esa posición y las otras posiciones también. Cuando estamos hablando de la posición 3G, pues ya estamos hablando que tenemos dos piezas en forma vertical, y usted entonces va a soldar la pieza en forma vertical, ya sea ascendente o descendente. Y cuando estamos hablando de la posición 4G, estamos hablando de lo que se llama sobrecabeza o overhead, ¿verdad? Es cuando tenemos una pieza sobre la cabeza de nosotros, y ahí entonces vamos a estar soldando de la siguiente manera, usando una técnica específica. Y hay otras clasificaciones, que se usan, por ejemplo, de la que sería la 2F, que sería, si usted tiene en este caso una pieza aquí en forma que hace un ángulo de 90 grados, pues ahí entonces sería el rincón plana y sería la 2F, y tiene esa misma que sería la 4F, pero viene siendo un tipo sobrecabeza, pero va a soldar aquí en un ángulo de 90 en la esquina, ¿verdad? Y hay otras clasificaciones que serían para tuberías, pero en la clase que vamos a estar cogiendo no vamos a estar tocándolas. Okay. ¿Qué tenemos que tener en consideración en el momento de soldar? Pues, primero que nada, hay varias cosas que tenemos que estar pendientes. Primero, pues, el ajuste en la máquina en cuanto al amperaje. Si usted ajusta la máquina a un amperaje muy elevado con relación a lo que indica el fabricante, que eso lo dimos en otra clase, con relación a lo que sale el fabricante, y la pieza es muy delgada y el electrodo muy delgado para el amperaje que usted va a estar poniendo, primero que nada, lo que va a estar haciendo es muchas salpicaduras, e inclusive pues, puede lacerar lo que sería el material que usted está soldando, porque está sobrecalentando tanto el electrodo como la pieza. Y de hecho, cuando termina la soldadura, lo que vas a tener, como se hace un charco bien ancho, lo que vas a tener muchas salpicaduras y toda la área bien lacerada. Eso lo vamos a ver en los videos cuando lo estemos haciendo. Si usted entonces debe de utilizar un amperaje muy alto y usted utiliza un amperaje muy bajito, pues lo que va a estar sucediendo es que prácticamente, primero que nada, la varilla usted la va a estar pegando y ella se va a quedar pegada porque no tiene suficiente fuerza para hacer el arco, y vuelve otra vez y se le queda pegado. Eso es una posibilidad de que tenga la corriente muy bajita. También va a notar que la soldadura es inestable, o sea que
que crea que se pega, suena un poquito y vas a tener como algunas lagunitas, algunos charquitos, sí, algunos no. Y de hecho no vas a poder soldar. Una soldadura, un amperaje correcto, pues se supone que entonces lo que sería el electrodo fluya cómodamente. Otra cosa que tenemos que tener en consideración en el momento de la soldadura, primero que nada, y no lo dije desde el principio, pero es importante, que mientras usted pueda acomodarse lo mejor posible, que esté cómodo, no todo el tiempo se puede lograr eso, pero si lo puede en el momento de estar soldando y puede estar cómodo, pues eso sería lo ideal, que usted esté cómodo, porque usted tiene que mantener una posición de la varilla, un ángulo específico constantemente, lo que será el electrodo. Importante, otra de las cosas también es la distancia que usted tiene que mantener ese electrodo en el momento de estar soldando. Mira, debe estar aproximadamente como un octavito, y según el electrodo se va derritiendo, usted tiene que mantener esa distancia constante. ¿Qué pasa si usted lo penetra demasiado? Pues lo que va a pasar con la soldadura, hay demasiada penetración y puede lacerar lo que sería el material, o si la separa demasiado, va a intentar de mantener el arco, ese amperaje va a incrementar, va a haber mucha escoria en el metal, e inclusive puede lacerar también lo que sería la pieza. O sea que es importante mantener una distancia todo el tiempo correcta, según ese electrodo va a ir derritiéndose poco a poco. Otro de los detalles que tienen que tener en consideración también es el ángulo del electrodo. O sea, usted no puede utilizar cualquier tipo de ángulo, y un ángulo en particular, que vamos a estar hablando en el próximo video cuando estemos soldando, del ángulo específico que tiene que tener en el momento de estar haciendo los diferentes tipos de soldadura. También hay unas posiciones, normalmente cuando usted solda con el electrodo, usted va a utilizar este tipo de posición, que si lo podemos observar más adelante aquí en la literatura, mírenlo aquí, que sería, ¿ven? Aquí tenemos lo que sería el ángulo de arrastre, el ángulo recto y el ángulo de ataque. Normalmente cuando nosotros soldamos, utilizamos lo que sería el ángulo de arrastre, que sería, si puedes observar, grabar por aquí, sería de esta manera. Usted va a soldar desde mi izquierda hacia mi derecha y el electrodo viene en esta posición. Cuando usted solda en esta posición, la penetración va a ser mayor, no va a haber tanta salpicadura hacia el metal. No hay la posibilidad de que la escoria no se introduzca en el charco, es mínima, ¿ves? Y según usted va cambiando ese ángulo, si usted va poniendo en forma recta, usted va a notar la penetración que va cambiando, y cuando usted lo hace en forma de ataque, pues en esta posición va a haber muchas aplicaduras hacia frente y la penetración sería menor. Sería esto otra vez nuevamente. Aquí lo pueden ver, ¿ves? En la posición A, en la posición B, en la posición C. Y aquí ustedes ven cómo, según va cambiando la posición, cómo esa penetración y el charco va cambiando. Otra de las cosas, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando más adelante, cuando vayamos a la práctica, son las diferentes técnicas en el momento de soldadura. Aquí en ambas referencias, una le da más tipos de técnicas que otras, ¿verdad? Aquí pueden observar en esta referencia que tenemos el tipo de movimiento zigzag, y como dice la referencia, se suele utilizar en posiciones planas, en otras posiciones para obtener una buena penetración. En este caso el movimiento es de zigzag longitudinalmente, dice la figura 1.15, mientras que también se puede hacer
transversalmente, el cual se utiliza para hacer cordones anchos con un buen acabado de cordón de soldadura. Tenemos este otro tipo de movimiento que es semicircular o media luna. Se suele utilizar para realizar una buena unión entre las piezas a unir y para recargues. El electrodo realiza un movimiento de media luna y aseguramos la función de los bordes de la pieza. Tenemos otro movimiento que es circular y suele utilizarse cuando el operador tiene mucha experiencia para cordones de penetración o raíz. El electrodo describe una trayectoria circular conforme se va avanzando. Movimiento entrelazado se suele utilizar para realizar peinados en las piezas, rellenos. También requieren mucha destreza y experiencia por parte del operador, ya que el movimiento debe ser uniforme y se debe ir entrelazando el cordón de soldadura. Aquí en esta otra literatura tienen otro tipo de movimientos, ¿verdad? De técnicas. Normalmente yo utilizo mucho el tipo zigzag. Me gusta también mucho el tipo media luna. Y he utilizado también lo que sería el tipo circular, aunque la mayoría de las veces me utilizo tipo zigzag. Y cuando voy sacando el tipo zigzag, que voy haciendo un zigzag ya sea vertical, ya sea plano, ¿verdad? Normalmente en la mente usted, según usted está iniciando, usted va a estar pronunciando, diciendo, según tiene el electrodo, 1, 2 y se va moviendo, 1, 2 y se va moviendo. O sea, eso es simplemente para dar una cantidad de tiempo para mantener el electrodo en esa posición, en lo que usted se mueve a la próxima posición en zigzag 1, 2 y se mueve para otro lado 1, 2. Y usted, según la experiencia, va a estar viendo lo que sería el charco en la soldadura. Pues eso prácticamente es lo que vamos a estar viendo en la práctica. Hasta aquí pues este pequeño tutorial sobre los electrodos y las diferentes posiciones.